Pues buenos días. Buenos días. Y a todos, los integrantes ya del Consejo de la Alcaldía Contreras. Nos reunimos ya a efectos de celebrar la primera sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de la Magdalena Contreras. Me voy a permitir verificar asistencia de los integrantes del Consejo. Fernando José Nicholson Leos. Teresita Mendoza Rosales. Presente. Fernando Ruiz Zamora. Presente. Es Zamora Ruiz. Alicia Medina Hernández. Presente. Erika Augusto Vargas Doria. Presente. Susana Ordóñez Ratalo. Presente. Diana Álvaro Vallejo. Presente. Cristian Rafael Pineda Baraja. Presente. Patricia Barragán Pacheco. La orden. Rubén Aguirre González. Presente. Y su servidora Patricia Pérez. Derivado del pase de lista de asistencia, toda vez que contamos con el quórum legal para llevar esta sesión, siendo las 11:25 horas del día de octubre de 2018. Nada más tendremos ya que someter a su consideración el acta de la sesión anterior. No sé si me permiten obviar la lectura y discusión del acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, no habiendo oposición, se aprueba el acta de la sesión anterior. ¿Querías hacer un comentario nada más para que se verifique la fecha? Donde dice que nos citan a sesión, ¿La de hoy? dice 8 de octubre. Ok, corregimos. Se ven que dice, si así no lo hicieres, que la patria os lo premie. Si así lo hicieres, que la patria os lo premie. Ahí habría que omitir el no. Creo que no me acuerdo. Es que la ley viene así. Sí, viene así. Ok, Lo vemos la tenemos que pasar justo con la ley. Pero esto. Bueno, vamos a cambiar ojos. Una vez aprobada el acta de la sesión anterior, considerando que las alcaldías son los órganos políticos o administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un consejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 3 años, conforme a lo dispuesto en el artículo 53, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, conforme a los artículos 84 y 87, fracción 1 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se procede a la lectura del orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaratoria de quórum legal. Presentación del proyecto de reglamento interior del Consejo de la Alcaldía de la Magdalena Contreras. Y 4. Cierre de la sesión. Está considerado el orden del día. Quienes están por la afirmativa, sírvanse levantando la mano. A mí sí me gustaría que se modificara el orden del día. Adelante. Sí, me gustaría presentar distintos asuntos para modificar el orden del día. ¿Cuál sería primero? Pues sobre todo la instalación del equipo necesario para transmitir a través de la página de internet, si se tiene o no, el inicio del proceso de auscultación para la designación del secretario técnico del Consejo, la designación del recinto oficial para celebrar las sesiones del Consejo, la integración de la Comisión Especial de la Alcaldía de Magdalena Contreras para definir con la Secretaría de Finanzas los lineamientos y criterios y procedimientos para la aplicación de los 19 millones, de los cuales se aprobaron para el 31 de diciembre del 2017. El tema de la protección civil, de la manifestación que hubo y el tema de protección civil, y también exponer y proponer para que los miembros de seguridad pública se sometan a pruebas de confianza. No sé si alguien más quiera adicionar situaciones al orden del día. Esas serían mis peticiones. Toda vez que el orden del día fue notificado en tiempo y forma, bueno, en este caso tendríamos, procedimentalmente, el orden del día solo es una cuestión formalista, la aprobación como tal del orden del día, porque fue notificada con antelación. En dado caso, si hubiera observaciones al orden del día, se tendrían que hacer en tiempo y forma
justamente con las notificaciones que les fueron hechas. Entonces se considera que no se puede hacer la modificación del orden del día en tanto la notificación se hizo en tiempo y forma. Primero, me gustaría saber en carácter de qué está haciendo el Consejo. Segundo, también considero que este es un tema de discusión, una mesa de discusión, y si el compañero quiere implementar algún punto de orden del día, tiene la facultad y el ejercicio de hacerlo. Y también creo que se debe someter al consenso, porque esto es algo plural, democrático, y debe ser así. Si es así en este órgano, que es un órgano popular, será así también en la base. Y recordemos que estamos aquí para eso, ¿no? Así es. Nada más, entiendo que estamos en un momento sui generis del Consejo. Por un asunto metodológico, el planteamiento de la presidenta del Consejo es iniciar por presentarnos el reglamento, empezar el análisis. Todos los temas que tú planteas me parecen perfectamente legítimos, válidos para cualquier discusión, pero en tanto no tenemos a quién decirle, oye, está mal el orden del día, hágale eso, porque no tenemos una secretaría técnica, porque no hemos llegado a ese punto. Yo creo que tendríamos que entender el momento metodológico en el que estamos, y yo considero correcta la propuesta del orden del día en esta medida nada más. Empecemos por algo, empecemos por tener un reglamento y empecemos a discutir como consejo y encontremos los espacios para plantearle a la presidenta, que no habría otra forma hasta no tener secretario técnico, para que en la siguiente, que podríamos convocarla incluso de manera extraordinaria, no en una ordinaria, sino en una extraordinaria, para ver todos estos temas y muchísimos más. Pero en este caso, en este día, yo planteo que es correcto que se nos presente el reglamento y que nos podamos dar un tiempo para analizarlo, terminar el tema del reglamento, digamos, tener mecanismos legales para relacionarlo y luego seguimos con todas las demás discusión. Esa sería mi posición. Yo también les comento, mi compañero Rubén tiene razón, pero sí creo que los puntos que quieres tratar se pueden tratar o como asuntos generales o plantearlos dentro de otro orden del día. No creo, a menos, digo, se puede someter a consideración y a votación y lo que se decida y decida la mayoría. Pero creo que lo correcto es así, están bien sus planteamientos, se pueden tomar en cuenta y plantearse para una próxima sesión, tomarse en cuenta para la próxima sesión y poderlos discutir, si así pues lo tenemos bien. Compañeras, compañeros concejales, muy buenos días a todos. Segundo comentario, me parecen correctos los planteamientos del concejal Rubén. Y en ese sentido, creo que también es importante considerar que el reglamento es en la vida interna del Consejo. Entonces es importante poder ahorita observar, poder atender esta orden del día para ir desahogando lo que ya han comentado los demás compañeros concejales. Creo que a partir de ahí tendremos un punto de partida y en ese sentido también apoyo la moción de poder continuar con esto. Sí. A mí me gustaría saber el procedimiento, la forma y el fondo de cómo se va a discutir el reglamento, ya que es un documento medular que nos va a dar vida a todos. Y me parece que sí, que es lo adecuado, que se está empezando con lo adecuado, que está empezando de forma correcta, pero sí me gustaría, en política, la forma es fondo, saber la forma de cómo se va a plantear, cómo lo vamos a prácticamente a legislar. ¿Por qué? Porque todos tendremos que aportar a ese reglamento, para eso estamos aquí. Y cómo se va a consensar el reglamento. Si alguien me pudiera explicar esos pasos, les agradecería mucho. Yo nada más quería, creo que estamos, bueno, por lo menos logro entender alguna mayoría, pero lo que digo es, creo que tienes toda la razón. No considero que sea un tema que se puede ir a asuntos generales por la naturaleza tan sensible del asunto. Creo que una salida para esto es consultarlo con la presidenta sobre la posibilidad de convocar una próxima sesión para tocar estos y otros temas, construir una orden del día, digamos, de manera colectiva. Sobre el último planteamiento que haces, me parece que lo conducente, y bueno, lo que dice la ley más allá de otra cosa, es que nosotros tenemos en la siguiente sesión que votar, ¿no? Lo tenemos que votar y así se hace. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como consejo? Considero yo, encontrar el espacio
para sentarnos, que podría ser aquí mismo, que podría ser inmediatamente después, cerrando la sesión casi, y empezar a analizar de manera conjunta e individual los contenidos del reglamento. Creo que eso resuelve tanto lo que planteas tú como lo que planteas tú, y creo que podemos avanzar. Me permito aclarar dos cosas. Justo para el tema de orden y metodología simplemente es súper importante que podamos ya plantear el tema del reglamento, porque digo, sin ningún problema se van a tocar los temas que cada uno de los integrantes del consejo decidimos plantear. Y dos, nada más para confirmar, se está grabando y sí se está transmitiendo. Entonces eso quede una vez claro. Digo, nosotros por facultad nos permitimos hacer una propuesta que quede en la mesa a discusión, evidentemente el reglamento que nos compete a todas y a todos. Entonces creo que sí podríamos pasar, ¿no?, el tema de una presentación, ¿no?, de la presentación que podríamos hacer acá el equipo con el equipo de asesores, para entrar en un proceso de análisis, ¿no?, de unos días, y digo, poder empezar a discutir los temas que se tengan que discutir, ¿no?, sin ningún problema. En mi opinión está correcta lo que se plantea, pues porque hay esa objetividad de llegar a este tema, pero se le dé fecha para todas. Yo creo que se le debe dar más que fecha un procedimiento cierto y se le debe de dar hora, lugar, forma y por supuesto la fecha. Y eso debe ser consensado, pero también yo propondría y me gustaría que, como es un tema sensible, y en los temas sensibles se lo pongo en la mesa, que la votación fuera secreta, para resguardar cualquier situación que pudiera darse, y yo creo que ese es un tema que debemos de apoyar todos, dadas las facultades, dadas las características, dadas las situaciones y dada la forma en que se va a dar esto. Reitero, el reglamento justamente nos va a permitir eso, ¿no? Establecer las reglas, analizarlas, discutirlas, ver este tipo de comentarios, ¿no?, los de Rubén, ¿no? Insistiría un poco en el punto. Creo que la partida es el reglamento y va a ordenar, va a darle vida, va a darle regularidad en las fechas, las horas, el lugar, etcétera, etcétera. Los En procedimientos. esa parte yo también apoyo la inquietud de los compañeros. Yo creo que es lógico que todos tengamos inquietudes, tengamos lógica, pero estoy de acuerdo que el reglamento es quien nos guiará y quien nos dirá en qué momento nosotros podemos hacer modificaciones del orden del día, presentar nuestros documentos previos a la asamblea. Si no tenemos una secretaría técnica, no podemos hacer, que conforme al reglamento tendríamos 72 horas antes para hacerlo. Entonces yo creo que lo principal en este momento es tener el reglamento, quien nos guiará en todas las sesiones que llevamos. Entonces, estoy también de acuerdo en esa parte. O sea, al igual comparto, igual podemos en la parte de asuntos generales programar una agenda de sesiones justamente tocando estos temas en particular. Yo comparto también la misma incertidumbre de algunos temas, entonces podríamos en la parte de asuntos generales ahorita podemos ir desahogando el orden del día que ya está siendo aprobado, y en la parte de asuntos generales podemos ir dando soluciones a este tipo de incertidumbres, ¿no? Digo, comparto íntegramente todo eso, creo que todos lo hemos pensado en algún momento, pero pasamos a la parte de asuntos generales y bueno, ya vamos tocando yo creo que después de lo que vamos a hacer, propongo que se haga una orden del día para posterior y discutir incluso asuntos que yo también traigo, como la discusión de las comisiones, como el POA, como la estructura y las condiciones necesarias para ejercer nuestro trabajo que hasta hoy no se nos han dado, ¿no? Creo que debemos ya ser muy formales en ese sentido para que podamos trabajar, coadyuvar, olvidarnos de partidos, caminar, avanzar, hacer un buen gobierno, darles condiciones de gobernabilidad a los contrerenses, ¿no? Que hoy se han generado muchas expectativas porque esto sale adelante y surge. Yo creo que hay capacidad necesaria para ello y también creo que podemos hacerlo de una manera conjunta. Entonces, esa parte ya urge, no podemos estar omisos ni podemos estar fuera de la alcaldía, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar ejerciendo, lo digo a título personal, yo vengo becada, me gusta trabajar para derogar lo que se me paga. Me permito aclarar el tema, justo por eso, pues todo el tema que es algo que está empezando, es un proceso, como todas y todos lo saben, nuevo para la Ciudad de México,
Para eso es el reglamento. Entonces, digo, justo por eso, para generar condiciones de discusión, de orden, de metodología, etcétera, etcétera, necesitamos ponernos de acuerdo, aprobar el reglamento y que puedan venir ya después todos los temas que tengamos que desahogar en las sesiones de consejo sin ningún problema. Entonces, justo por un orden, por un tema de metodología, lo primero, y es dándoles razón a todo lo que ustedes están considerando, es aprobar el reglamento. Sí, yo coincido y apoyo la moción, comulgo con todos ustedes y obviamente yo lo único que sí quiero, o sea, que se anote, que se asiente, es de que tenemos que cambiar el orden del día para asuntos generales porque no vienen ni asuntos generales en el orden del día. Yo estoy totalmente consciente y creo que lo más importante y lo que va a regir la vida de este consejo es el reglamento y de ahí tiene que venir todo, ¿no? Que obviamente sí tenemos que acordar. A mí sería ideal que inmediatamente después de que aprobamos el orden del día y nos presentaran el proyecto de reglamento, podamos inmediatamente hacer una mesa de trabajo para analizarlo, porque ya están gobernando. Claro. La alcaldía ya está gobernando y ya hay problemas y ya hay situaciones que tenemos que atender y que tenemos que, como concejales, ejercer nuestro peso que la Constitución de la Ciudad de México nos confiere y la ley orgánica también. Entonces, esa es mi apuración, no es así a lo mejor que modificar. Estoy consciente de que el reglamento va a ser toral para todos nosotros, de ahí nos vamos a guiar todos nosotros y obviamente sí exhortar a que lo hagamos de una manera no rápido, pero sí apurándonos para hacerlo de una manera eficiente y eficaz para poder tener ya nuestro reglamento, tener unas mesas de trabajo, si se puede de inmediato, porque el tiempo apremia. O sea, los gobernados ya están solicitando cosas y ya están gobernando ustedes. Entonces también tenemos que apoyarlos a ustedes, porque obviamente esa es la función del consejo, un contrapeso, y obviamente pues modificarlo a lo mejor en los asuntos generales, pues podemos poner todo lo que hemos discutido, ¿no? Comulgo y apoyo. No, el tema de la modificación del orden del día, es decir, yo digamos que en el fondo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento, ¿no? Nos vamos a asuntos generales, agregamos lo que sea y tal, pero la realidad es que ¿cómo vamos a modificar el orden del día si no tenemos a quién identificar que queremos agregar determinados puntos? Entonces, siento que lo prudente, primero, el que nos vayamos con el orden del día en sus términos no nos impide a todos los que estamos aquí a citarnos en media hora para discutir y para empezar a analizar de manera conjunta el reglamento. E incluso nos permitiría hacer una serie de propuestas para la siguiente sesión que podríamos solicitar de forma extraordinaria a la presidenta y decirle, creemos que esto se debe incluir para la que sigue, pero creo que por las condiciones en las que estamos y por no tener un reglamento, estamos muy complicados para hacer modificaciones al orden del día. Entonces yo, si se pudiera, yo diría, acabemos, desahoguemos en sus términos y acordemos nosotros, inmediatamente después, o ahorita, digamos, pero que vamos a hacer el análisis del reglamento y que vamos a incorporar una serie de elementos para la siguiente sesión extraordinaria. Justo yo me sumo a lo que dice el compañero y sí me gustaría, como lo externé, que pusiéramos formas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué vamos a analizar? ¿Y cuándo lo vamos a votar? Ya me acuerdo. Para analizar las formas, yo creo que pues primero tenemos que conocer el reglamento y luego empezar a ver cómo se va a trabajar, cuál va a ser la metodología, pero hay que conocerlo primero y ya después vemos para otra sesión en donde se dé forma y la orden del día se empiece a... No estoy totalmente de acuerdo contigo y te digo por qué. Porque un reglamento de esta naturaleza se puede leer en 3 horas, ¿no? Entonces sí me gustaría que iniciáramos una metodología, nos va a servir a todos, va a ser muy rápido, pero también va a dar certeza de cómo vamos a hacer. Eso es todo. Nada más ¿Para qué te están pidiendo la mano acá? Yo creo que ya viéndola en el mismo tenor, yo creo que lo ideal es recibir el documento. En el mismo documento, dentro de las atribuciones del Consejo, el desarrollo del Consejo, ya podríamos ver cuál sería exactamente el desarrollo del acta, ¿no? Se podrían anexar en el caso de que no vinieran asuntos generales y lo que se tenga que tratar para corregir. Entonces yo creo que lo ideal es ya recibir el documento y ya con base a eso, pues ver cuándo sería la próxima sesión para que en sí podamos analizarlo
y darle rapidez a los temas que los compañeros quieren sacar en cuanto ya tengamos aprobado y ya podamos realizar las modificaciones, las solicitudes de lo que se tenga que hacer. Dando orden de atendimiento a todo lo que ya está previsto. Entonces, por eso justo es la presentación de un reglamento que va a regular absolutamente todo y que evidentemente tiene que pasar por la mesa del consejo. Entonces, atendiendo todas las preocupaciones, pasamos ya a la presentación del reglamento interior del Consejo de la Alcaldía, que ahorita al término de la sesión se distribuirá a sus correos, digo, para que nos lo puedan pasar, para que se los podamos enviar. Le quiero pedir el trabajo a los asesores para que nos hagan, por favor, la presentación de una vez del reglamento. Muy buenos días, soy el maestro Luis Herrera López, asesor de la Alcaldía, y hemos preparado para ustedes esta presentación. Es una presentación breve sobre los contenidos del reglamento. Aquí está la versión impresa que le vamos a pedir a los compañeros que puedan asistir en su distribución para que tengan ustedes una versión. Y precisamente la intención, como se ha manifestado aquí, es tener un instrumento lo suficientemente robusto y claro que pueda distinguir tanto las atribuciones de la alcaldía como del consejo, como de las funciones que derivan tanto en relación con la Constitución como con la Ley Orgánica de Alcaldías. Se trata pues de un instrumento que no solamente habla de las reglas parlamentarias propias de un órgano colegiado, sino por supuesto de los mecanismos, atribuciones y trabajo. Así que en este sentido, primera, por favor, Carlos, se trata entonces de un instrumento que regula las funciones, atribuciones y competencias y establece las bases para la organización y funcionamiento del Consejo y comisiones. Esto significa que no solamente se trata, insisto, de un instrumento general sobre cómo organizar la orden del día, sino cómo organizar los procesos de discusión, cómo preparar dictámenes y cómo aprobarlos. La intención es tener todos los ordenamientos legales que nos permitan acercarnos de manera clara al objeto de estudio o al punto sobre el cual vamos a tratar y trabajar el problema, sino en cómo atenderlo, desarrollarlo y acercar la información pertinente. Siguiente. Este reglamento se compone de 9 títulos. Disposiciones generales, entre otras cosas, donde se describe cuáles son el tipo de jurisdicción de la que estamos hablando. O sea, cuando hablamos de la Magdalena de Contreras, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de la alcaldía, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el consejo y sus atribuciones? La instalación, por supuesto, del consejo, evento que ya se realizó y que tiene, por supuesto, una calidad, es una sesión solemne. Por lo tanto, es una atribución dentro de estas de qué tipo de sesiones hablamos. Vienen las prerrogativas del titular de la alcaldía y de los concejales debidamente descritas. ¿Qué es la Secretaría Técnica? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles no? De las sesiones del consejo, ¿cuántas serían y de qué características? De las comisiones, ¿cómo se integran, funcionan y cómo elaboran sus dictámenes? De las atribuciones normativas y emisión de documentos legales, ya que es un caso de legalidad, no necesariamente de autoridad, hay otro tipo de formas, por ejemplo, los bandos y las normas, y por supuesto de las medidas disciplinarias para los integrantes de este consejo, toda vez que pueden incurrir, como cualquier servidor público, en algún tipo de situación que debe de ser observada. Así que el texto consta entonces de cerca de 122 artículos. Si ustedes consideran que se puede revisar en una sola leída, de acuerdo, pero nosotros consideramos que hay que darle el espacio para que todo quede debidamente claro y consignado por parte de ustedes. La idea de presentarlo en este espacio es que precisamente al ser un instrumento de esta naturaleza pueda ser aprobado no solamente por una mayoría, sino de ser posible por la totalidad de los integrantes, es decir, con la convicción de que es una herramienta útil para el funcionamiento del trabajo. El título primero, entonces, decíamos, dice cuáles son las disposiciones, cuál es base de la organización, cuáles son las comisiones y desde luego cómo se estructura. Viene un glosario de términos para que cuando hablemos, digamos, Constitución, sabemos de qué, decimos ciudad, hablamos de la Ciudad de México, alcaldía, etcétera, de tal manera que quede precisamente claro y no deje lugar a dudas o a interpretaciones de lo que ya existe debidamente en la Constitución y en los demás ordenamientos legales. El capítulo único que regula la instalación del Consejo y su sesión solemne
Este es quizás el más sencillo de todos porque además ya ocurrió. Tenemos también el siguiente, que es el que regula el Consejo sus competencias y atribuciones, donde vienen descritas las que corresponden y están de acuerdo a la propia normatividad vigente. El que hace al título cuarto, en donde tiene 2 capítulos, uno que hace de los derechos a la persona titular de la alcaldía en funciones, y por supuesto como presidenta, en este caso la presidencia del consejo, y las de los demás concejales, las y los concejales. También contiene las prerrogativas exclusivas de la alcaldesa y alcalde que están debidamente fundadas en la propia Constitución y en la ley orgánica, y también las regulaciones de las y los concejales, que son principalmente supervisar y evaluar las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, asistir y participar, hablar y votar en las sesiones del Consejo de las Comisiones y manifestar su opinión sobre el trámite que dicte la persona titular de la alcaldía para la solución de determinado asunto, entre otras. Estas las estoy escribiendo de manera genérica como presentación. Se tendrán que leer en cada una de ellas. También tenemos, siguiente por favor, en el título quinto, que regula la Secretaría Técnica. No es un órgano, es un elemento que facilita la operación, pero tiene que dar claro qué es lo que facilita y cuáles son sus operaciones, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Por lo tanto, dice cómo se integra, cómo se propone su designación y cómo se hace su ratificación, entre otras. También habla de las funciones en cuanto a qué es lo que va a hacer, en este caso, levantar y conservar las actas y demás documentos producto de la actividad del propio Consejo en un archivo, emitir los citatorios correspondientes, generar o gestionar, en este caso, porque no lo va a hacer en términos específicos, tanto la grabación en audio de las sesiones como su transmisión a través de Internet. En el título sexto se compone de 5 capítulos en donde se habla ya de formalmente de las sesiones. Se consideran 3, ordinaria, extraordinaria y solemne, de tal manera que también queda claro qué es y cuándo se convoca una ordinaria, qué se requiere y cuánto tiempo para su convocatoria, qué para las sesiones extraordinarias, cuáles son los puntos, y para las sesiones solemnes. También en uno de los apartados se considera la posibilidad de lo que se denominan sesiones públicas y privadas, que es otro de los componentes que tendría que estarse considerando dentro de este propio espacio, y lo privado dentro de lo que la normativa propiamente nos señala en cuanto a protección de datos privados, pero también de lo que hace a la información pública en cuanto a su, si se va a testar, si se va a regular, si se va a abrir, si se va a restringir, en fin, lo que tenga que ver incluso, por supuesto, con todas las denominaciones al respecto en la norma. Sobre las deliberaciones, y aquí viene un punto de lo que ustedes estaban tratando, está contenido cómo se listan los asuntos del orden del día. Son todos, en todo momento, habrá cualquier tipo de caso, se puede proponer un punto de acuerdo. Bueno, la idea es que sí se tengan dictámenes, puntos de acuerdo y asuntos, pero que estén debidamente programados para su integración y discusión. Alguien lo decía de una manera apropiada, este en algún sentido será una suerte de órgano del legislativo, no tiene toda esa denominación, pero elaborará sin duda documentos y emitirá documentos que serán de importancia a la ciudadanía, y entonces lo tiene que hacer con el fundamento y por supuesto con todos los componentes de razón, argumentación y trabajo para hacerlos válidos. Las votaciones también, y tendrán que ser claras. La propuesta es qué tipo de votaciones habrá y cómo se deben considerar. En este caso, por ser un órgano público que filma y hace todo, se considera la votación nominal y a mano alzada. Si se considerase una opinión distinta, tendríamos que fundamentarla, toda vez que es un órgano, y en qué condiciones podría o no ser, si son privadas, si serían votaciones o no secretas o por cédulas, como se le conoce. ¿Por qué? Porque es un asunto en donde todo lo que ustedes deciden es eventualmente y primordialmente público, salvo los casos de excepción en donde así y por acuerdo se decide. De tal suerte que no pueden ser en todos los casos ese tipo de votaciones, pero está igualmente regulado y fundado. En el mismo sentido se establecen las reglas y procedimientos tanto para la comparecencia de servidores públicos de las unidades administrativas, como las reglas y procedimientos para un componente importantísimo y central que se llama silla ciudadana, que es el caso de que se pueda traer a presencia de este espacio. Hoy tenemos
invitados. Esta es la primera sesión, habrá que resolver en el futuro quiénes y no van a estar en las sesiones y con el objeto de que su presencia podrá ser silla ciudadana, presentar un tipo de queja o demanda, será un servidor público para presentar un tipo de comparecencia, hay que regularlo. Por eso no es un asunto en un sentido general, sino tiene que ser parte de un reglamento, de una instrucción interna. El caso del título sexto tiene las disposiciones relativas a las actas y difusión de los acuerdos. No se puede hacer un acta sin un debido orden y procedimiento que señale, entre otras, los contenidos, la orientación del voto y, por supuesto, los resolutivos. ¿Qué dictámenes fueron rechazados o fueron aceptados? ¿Qué procedimientos llevarán a otros y entonces implicarán nuevos debates o procesos? El acta no es un documento que solamente relata, esa sería una relatoría. Un acta tiene que ver con un documento que ustedes como concejales firman y desde luego tiene una autoridad y una responsabilidad jurídica social. En el título séptimo tiene 3 capítulos sobre las disposiciones relativas a las comisiones del Consejo, su integración, funcionamiento y dictámenes. Aquí es muy importante. Se establece quórum legal porque se establece entonces que las decisiones son válidas en tanto se tenga un número de asistentes al Consejo. Este componente importante significa también lo mismo para las comisiones. Si se estructuran comisiones tendrán que tener número, procedimientos para su instalación, funcionamiento y toma de acuerdos. De tal suerte que no sea ni en cualquier momento ni en cualquier circunstancia. Se podrá anotar por otras vías. Uno puede decirlo, yo no fui enterado, pero no puede ser el caso cuando tenemos la reglamentación, el citatorio, los procedimientos y entonces los acuerdos. También, por supuesto, se habla de cómo serán estos órganos colegiados, cómo se integran y cómo va a ser la idea fundamental para el correcto funcionamiento. La intención es que la información, como los contenidos, como los procedimientos y los acuerdos sean de verdad elementos que puedan ser consultados por un ciudadano si desea así saber en qué términos y cuáles son los impactos de esa decisión en sus derechos individuales o en sus situaciones colectivas. Llámese colonia, imaginemos una modificación de uso de suelo, imaginemos una modificación de un reglamento, imaginemos un proceso de emisión de un bando o incluso la propuesta de modificación de iniciativas ante el Congreso para elaborar una nueva ley, toda vez que es una atribución de la autoridad. O sea, el Consejo sí tiene un nivel, en efecto, de seriedad y de conclusión que tiene que reflejarse en sus propias acciones y formas de decisión. En el séptimo se contienen las disposiciones relativas a las comisiones y la presidencia de cada una de ellas, es decir, habrá comisiones y tendrán que tener presidencia, habrá una responsabilidad de quien toma los acuerdos dentro de esas comisiones, y están, por supuesto, hay que decirlo, los temas. Son 10 concejales y hay más de 14 temas. Por lo tanto, habrá que hacer comisiones que integren temáticas, porque sería muy difícil que hubiera una comisión por cada tema con todos. Prácticamente sería trabajar todos en pleno, y eso ni es eficiente ni es lo deseado. Por lo tanto, habrá que entonces generar las comisiones, el número de comisiones con las temáticas relativas, con sus contenidos, su agenda de trabajo y con una presidencia que lleve estas discusiones, las ordene, las procese y las presente. Este elemento nos impone además una estructura mínima para también los dictámenes y sus contenidos. Digámoslo con toda claridad. Si la comisión fuese, por ejemplo, la que tiene que elaborar el anteproyecto o revisar el anteproyecto de presupuesto o guiar el tema del presupuesto y elaborar un dictamen, no puede de ninguna manera ser un asunto que sea de manera improvisada, sino fundada, motivada, argumentada, construida, dictaminada, y también hay una propuesta de cómo deben elaborarse estos mismos dictámenes, de tal suerte que no deje lugar a duda que ya es un acuerdo o una resolución de esa comisión. Pasará, por supuesto, al Pleno, y entonces conocerán los del Pleno el procedimiento y el dictamen que elaboraron las comisiones respectivas para efecto de, en su caso, si así lo decidiese, votar a favor de ese dictamen e integrarlo. Finalmente, estamos también en el tema de que tiene que haber disposiciones relativas a la emisión de normas e instrumentos legales. Como lo hemos señalado, es atribución dentro de la norma para la alcaldía, en este caso para la titular de la alcaldía, la alcaldesa, la emisión de bandos. Están propuestos para el propio Consejo y los aprobará, si es que esa es su decisión, por supuesto. Y sobre las normas y nuevos reglamentos en la transición de la jefatura a la alcaldía, en el mismo sentido. Por lo tanto,
tendrán que tener disposiciones que les permitan hacer este tipo de acuerdos, porque como lo hemos dicho, si establece procedimientos de legalidad, son también instrumentos que serán ante las instancias correspondientes combatibles, si es que fuera el caso, ¿no? Ante el contencioso o ante otro tipo de organismos. Por lo tanto, deben de contener de manera sólida también igualmente sus argumentos y sus bases jurídicas sobre los cuales se aprueben. En el último de los capítulos, el penúltimo título 9, estamos hablando de las medidas disciplinarias. Se consideran servidores públicos y están al menos consideradas 3: la amonestación, el descuento de un día de dieta y la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque todos finalmente estamos sujetos a la evaluación de la ciudadanía, pero también de nuestras acciones. Por ejemplo, es evidente que tendrán que asistir de manera puntual a las sesiones. Eso nadie lo duda, pero faltar, dice, dentro de este proceso, estaría en condiciones de que pueda hasta un número de veces y durante un periodo definitivo podrá ser considerada una baja de parte de ese concejal. Pero si alguien utilizara de manera inapropiada el lenguaje dentro de una sesión, si alguien utilizara de manera inapropiada ese espacio para generar algún tipo de situación que violentara las sesiones del Consejo, ¿es sancionable? Hay que revisarlo y decimos, sí, por supuesto hay elementos que son sancionables. Por supuesto tendrá que ser sobre la base también de un procedimiento interno, no sobre la base solamente de un dicho, sino de una comprobación. Bueno, esto también debe de estar contenido en un reglamento interno. Y, bueno, sí decía, era el último. Procedimiento de lo que a usted le preocupaba, y esta es la sugerencia, desde luego, respetuosa para este órgano. Toda vez que existe el tiempo suficiente, entendemos, para irle dando posibilidades, por eso la idea no es que se aprobara hoy, sino que ustedes pudieran leerlo, tuvieran la posibilidad de revisarlo, y entonces abrir tiempos de debate. La propuesta es que pudiéramos hacerlo en 4 sesiones. La sugerencia es que pudieran ser lunes y jueves, 15, 18, 22 y 25 de octubre, durante 2 horas, con elementos suficientes para poderlo hacer, con el objetivo de agotar en cada uno de los temas lo que corresponde. No discutirlo en lo general, sino en cada uno de los apartados, porque esta es finalmente también una de las atribuciones y un orden metodológico para su desahogo. Y si ustedes están de acuerdo, para su aprobación, estaremos en condiciones de hacerlo una vez que se termine la integración y el proceso de aclaraciones y componentes que lo integren. La idea sería hacer una sesión donde de manera ya puntual y definitiva se apruebe lo correspondiente a este reglamento y la operación de esta instancia colegiada. Ahí mismo tendría que verse entonces el tiempo para la designación del secretario técnico, si los términos en los sectorales son los conducentes, y la propuesta sería, sugerimos nosotros, que pueda ser hacia la primera semana de noviembre, toda vez que en el último tramo estaríamos hablando de la semana de Día de Muertos. Pero puede ser que no sea una condición, es una sugerencia respetuosa, por supuesto, en términos de operatividad. Sabemos que hay una enorme disposición de parte de los concejales de trabajar, se pueden tomar los tiempos de una manera distinta, habrá otros que tengan otro tipo de tiempos, pero esta es la propuesta, insisto, de método para procesar. Ustedes pueden, desde luego, considerarlo de otra, si quieren que se pueda hacer con mayor brevedad, si consideran que se pueda hacer de inmediato. Nosotros sugerimos que se den el tiempo, que lo puedan revisar y contrastar con las normas vigentes, que se den la ocasión para poderlo revisar y, como hemos señalado, tenerlo también en versión electrónica e integrarlo para trabajarlo en su computadora y hacer la parte conducente. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría agregar algo a lo que el maestro Ulises está diciendo. Es que en estos días se está por aprobar modificaciones en la ley de alcaldías. Por eso creo que es importante, que esperamos que no afecte un poco lo que se está planteando, creo que es importante el tema, uno, de la revisión exhaustiva para los planteamientos que pueda tener cada uno de los concejales y todos, por si habrá algún cambio, no tener que volver, ¿no?, a iniciar el procedimiento de discusión, ¿no?, que estamos iniciando ya nosotros ahora. Entonces, ver el tema de las fechas, ¿no?, y también en un tema de ejercicio de gobierno, que se vienen días complicados justo por lo de muertos, que podemos llevar a cabo las discusiones. Es decir, estoy haciendo la traducción de todos los planteamientos que ustedes nos han hecho aquí en la mesa, que es el sí
dándole orden y metodología a la discusión que tenemos que llevar sobre absolutamente todos los temas, incluso el tema de las comisiones, el tema del orden del día, etc. Entonces, esta es la propuesta que nosotros hacemos particularmente por estos días. Dos, lo que mencionaba hace un momento, de que está la presentación, ya cada uno tiene el reglamento en sus manos, terminando la sesión se los mandaremos de igual manera a sus correos, y que pudiéramos empezar con este ejercicio democrático de discusión, de debate, para poder tener pues un reglamento que convenga a todas y a todos, ¿no? Ese es el primero de los planteamientos. Fernando había pedido la palabra, Lisa también, no sé si Rubén. Yo creo que si entiendo bien el planteamiento y más bien sería secundar la posición de la presidencia respecto a cómo se podría analizar. En todo caso, y si fuera, podríamos acortarlo si se lograra avanzar más. Pero en principio me parece que está más que perfecto, y sí darnos espacio porque mañana se viene la notificación. Entonces, pues mañana que hay sesión, ¿no? Entonces mañana igual ya tenemos algunas cosas que nos obligan a cambiar el reglamento. Entonces sí esperar para iniciar, y creo que ahí podríamos hacer un conjunto de temas que Yo he leído toda la ley de alcaldías. También me he dado la tarea de leer la Constitución de la Ciudad de México, y precisamente en el artículo 53, fracción 6, inciso 7, faculta todo este órgano para que emitamos entre todos un reglamento. Este reglamento debe ser consensado, pero también debe ser discutido, pero también debe ser nuestro reglamento, el que nosotros hicimos. Entonces yo me di a la tarea, y precisamente en este momento lo pongo en la mesa, hacer un pequeño reglamento, que es un reglamento anticorrupción, que creo que va a complementar muy bien este otro reglamento. Me parece que podemos sacar un instrumento de ambos en este ejercicio. Y en este momento le doy entrega a la alcaldesa una copia, y el digital lo voy a dar. Muchas gracias. Por favor. Y también entrego a esta pequeña fracción. No traje mucho, pero para ustedes dos, por favor. Para los compañeros que fueron electos con la alcaldesa, nos dejan uno, no sé quién se lo pueda dar. Alicia, tal vez tú, y Rubén, ahí está otro. Este reglamento tiene más de 2 meses en que se elaboró con una serie de especialistas, un pool de abogados con el que cuento, y con una serie de personas que son especialistas en anticorrupción. Me parece que valdría mucho la pena que se analizara, pero también apelo al buen juicio de todos nosotros y nosotras para que se tome en cuenta. Hay capítulos muy importantes, como el capítulo de la libre de violencia dentro de la alcaldía. Debemos decretar este espacio libre de cualquier violencia laboral, de acoso, de la equidad de género, la transversalidad, pero también hay capítulos interesantes con respecto de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, obras, es en donde históricamente se ha dado la corrupción. Entonces yo creo que ahí tenemos que puntualizar mucho. En programas sociales, donde históricamente se ha llevado al clientelismo hacia un partido político a través de los programas sociales. También creo que debemos ser muy puntuales en esa parte para que los programas sociales lleguen exactamente a las personas que deben de llegar. Yo celebro mucho que hasta hoy en extinta asamblea, hoy nuevo congreso, no nos hayan quitado facultades, sino al contrario, están pensando en darnos más. Creo que va a ser muy importante porque es un ejercicio democrático que la ciudadanía había solicitado por una figura hegemónica, que hoy no tenemos y que vamos a hacer juntas, gobierno, y que vamos a sacar esto adelante. Entonces, yo lo pongo en la mesa también para su discusión. Muchas gracias. Y luego llegar vía correo electrónico si me los dan. Justo estamos pasando, creo que esto hace más fuerza al planteamiento que estamos haciendo,
de poner el tema de las fechas para la discusión y para la integración de los planteamientos que están haciendo del reglamento. Pues yo propondría fechas más cercanas, dada la premura y las condiciones. Y como nosotros debemos dedicarnos a esto, creo que sí tenemos que esperar la nueva legislación, las reformas, desde luego, las tenemos que esperar porque vamos a partir de ahí, pero también tendríamos que ponernos a trabajar en esto, ¿no? Llevamos ya un mes que entramos de desfase, ya debimos estar trabajando. Entonces yo sí considero, y lo pongo a propuesta, que las fechas sean 15, 16, 17 y 18, que se someta a discusión. Iniciar el día 15, como bien lo decía, lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. No es mucho, el reglamento que les entrego se ve amplio por el tipo de letra, pero no es mucho. Sí. Así es de que, pues ustedes dicen, lo pongo a consideración del consejo. Está el tema de discusión de lo de la integración, inclusive los puntos del reglamento que hace la concejal. Justo por eso, pensando en los ajustes que se están haciendo, ¿no? En el tema de Congreso, en la Ciudad de México, se hace el planteamiento de las fechas. Yo, nada más una aclaración, el tiempo en el que nosotros empezamos, de forma formal, de gobierno tiene una semana, ¿no? Que es justo y va acorde a los tiempos que establece la ley en el momento en el que nosotros empezamos a tomar cargo, ¿no? Entonces el tema de los tiempos va completamente en forma. Nosotros se hacen las propuestas 15, 18, 22 y 25, está el tema ya de los horarios, justo para la discusión de ambos sobre los temas que quieran incorporar cada uno de los concejales, y las fechas también están pensadas en términos de la discusión del Congreso, ¿no? Por cada una de las comisiones y por cómo van los tiempos en el Congreso, y eso es lo que nosotros dejamos a consideración sobre la mesa del Consejo. Pues ambas fechas están a partir del día 15, ustedes decidan. Yo creo que el tiempo apremia, pero yo apoyo mucho la moción de la compañera Barragán, porque aparte creo que ya nos hemos dado muchos a la tarea de estudiar el dictamen, como viene, ya salió el dictamen en el Congreso de las Comisiones Unidas, y seguramente no van a tener muchas variantes con respecto de los reglamentos que están propuestos aquí. Creo que se me hace muy enriquecedor que tengamos varias propuestas, porque obviamente tenemos que, así a grandes rasgos, lo que vimos en el borrador, no vienen pueblos originarios, no viene equidad de género, no viene presupuestación, no viene procesos administrativos al respecto, que obviamente lo ideal es enriquecerlos cada uno de nosotros los concejales y llegar al consenso para tener un buen reglamento histórico que fije precedentes y sobre todo que nos dé las herramientas para poder trabajar todos y cada uno de nosotros. Y sí me gustaría que sí se diera un poco más de celeridad al respecto de las mesas de trabajo para que podamos también resolver este tema, ¿no? Porque también, si no se resuelve este tema, no podemos seguir con lo demás, ¿no? Por ejemplo, una anotación más, nos deben de también a entregar a los concejales del Estado que guarda la administración que concluyó y la que entra. Entonces también tenemos que trabajar mucho en eso, en el análisis. Y obviamente también es una carga de trabajo muy fuerte que tenemos que hacer. Entonces si retrasamos casi un mes la aprobación del reglamento, pues ya nos veremos en Navidad aquí trabajando. Sí, eso es lo importante. Sí, sobre el tema yo creo que es tan importante el marco reglamentario que nos demos a nosotros que acelerarlo innecesariamente podría ser un tema. Como tú dices, a golpe de vista encontraste 4 cosas no menores que hay que incorporar. Quiero decir, a lo que voy a decir.
podemos tener que discutir cada cosa arduamente. Yo no sé, yo entiendo la premura, ¿no? Pero creo que el que estemos discutiendo durante casi un mes, 20 días, un documento que nos va a regir durante 3 años, vale la pena, bien vale la pena tener esas discusiones de manera permanente, de manera ordenada, en formas, para poder trabajar a partir de eso sin certeza absoluta. Eso es algo que yo creo que tenemos que ponderar. Es decir, entiendo que la búsqueda de la presidenta al presentarnos este cronograma es que podamos construir un consejo fuerte, capaz de sacar la chamba. Yo creo además que si hay muchas más cosas, por ejemplo, la propuesta de la compañía Justicia, que hay que analizar muy a profundidad. El que nosotros acordemos un cronograma de estas características no nos impide de juntarnos para discutir cualquier otra serie de cosas. Si podemos estar discutiendo otras ideas, pero creo que es muy importante ya meternos en un marco de trabajo formal. Y creo, yo no estoy opuesto, digamos, a la propuesta que hace la presidenta del Consejo. Y en todo caso yo diría, si vamos avanzando más rápido de lo que sentimos, pues podríamos discutirlo más adelante, pero en principio yo creo que el cronograma es una propuesta correcta. Sobre el tema de la rendición de cuentas, ahí hay una discusión legal complicada, ¿no? Porque estamos en este tránsito. El que salió no es alcalde y entonces no está obligado propiamente a entregar el documento del estado aprobado de la administración pública. Entonces hay una serie de cosas ahí que no están resueltas. Yo coincido contigo, ¿no? En que parte importantísima del trabajo dentro de los 3 años va a ser entender los distintos trabajos, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que tengamos la obligación legal como consejo de hacer ese análisis, que sí lo tendrán nuestros sucesores. Nosotros ahorita estamos en un limbo legal porque el que salió no es alcalde. Pues yo sí quiero Va la compañera Susana. Yo considero que, también para agilizar esto del reglamento, lo pongo a consenso de la mesa, podría ser que vayamos tocando apresuradamente temas generales que no están en el Congreso y así, vamos avanzando de una forma más rápida y ya dejamos para el último, ya si se hacen modificaciones, tratar ya de que se hizo de modificaciones. Creo que lo dejo a consideración. También veo bien las dos propuestas de agilizar esta parte y la propuesta que se presenta por parte de la alcaldía de las fechas. Veo bien la parte de las fechas de la alcaldía, ya que supongo que son sesiones ordinarias que estaríamos presentando nosotros en esas fechas. Eso es lo que yo estaría entendiendo, o serían unas mesas de trabajo donde nos sentaríamos aquí. Okay, entonces podemos agilizar, entonces no sé, tres sesiones la siguiente semana, y es más, hasta lo podemos llegar, somos gente civilizada, podemos llegar a la siguiente mesa de trabajo y podemos discutirlo, yo creo que hasta en 2 horas, y sí podemos programar una sesión. O sea, es dependiendo de cómo vayamos nutriendo nosotros este reglamento y cómo vayamos avanzando. Depende mucho de nosotros el tiempo, y también podría solicitar a la presidenta de este consejo para igual tocar los temas que estábamos tocando, esta incertidumbre de un espacio de trabajo. No sé si se pueda, que nos pueda prestar un espacio para nosotros también poder hacer el análisis, un espacio en físico, que nosotros podamos llegar con nuestros documentos, nuestra computadora, podamos contar también con la asesoría de su personal para ver justamente estos temas. Entonces solicitaríamos un espacio en físico para llegar a estas sesiones, a estas mesas de trabajo, ya con algo trabajado. Entonces, igual lo meto a consideración de la alcaldía. Sí, justo un poco en el centro de lo que están diciendo, justo para el orden es importante que se apruebe todo el tema del reglamento. De las fechas son
son cuatro cosas las que se están ocurriendo justo en torno de las horas en un tema de mesa de trabajo para posterior que nosotros con la presidencia de la mesa de consejo pueda citar a sesión ordinaria para ya el tema de la discusión y el tema de la aprobación y poder empezar justo a discutir en orden todos los temas que tengan que desahogar en la mesa del consejo. Voy a reiterar el tema de la propuesta, pensando que pues es mucho mejor debatir ahora que hay propuesta de los documentos. Creo que es importante que le echemos un ojo bien, con tiempo, a las dos propuestas que ahora tenemos, precisamente para eso, para poder enriquecer un documento y tener un consejo sólido, fuerte, reglamento. O sea, en verdad es muy importante entender el tema del reglamento, porque a partir de esto vamos a poder dar tiempos, agilizar el tema de las discusiones, etcétera, etcétera, y no estar en un proceso de estancamiento de discusiones, ¿no? Que eso al final pues a la gente no le conviene. Entonces creo que es bien importante enriquecer, porque creo que esto se enriquece con la propuesta de absolutamente todos. Esto incluso se está haciendo, está planteando conforme lo que está la ley. Así que creo que lo importante es que nos podamos ir al tema de evaluación, que podamos estar presentes en las mesas de discusión para enriquecer el documento pues que nos va a regir los próximos años. Entonces es algo bien, pues es un ejercicio que los invito a que podamos hacer. Insisto, repito el tema de las propuestas, de las 4 fechas, que creo que sería importante que lo pudiéramos ver de votación. Las fechas están ya, o sea, las dos propuestas que se empiezan el 15, 18, 22 y 25, están proponiendo el tema de las fechas. Perdón, me regreso al tema de los espacios. Estamos viendo el tema de los espacios, ¿no? Creo que es un tema de discusión que se va a dar posteriormente para tener las mejores condiciones de trabajo. Podemos ver que se habilita algún espacio dentro del video para el tema de discusión sin ningún problema. Estamos también para poder coadyuvar y colaborar con todas y con todos. Nada más igual les mandamos propuesta ya del lugar en forma, pero pues si no hay más en ese tema, podríamos pasar a hacer la votación para pasar a lo que todos queremos hacer, que es la discusión del reglamento. Bueno, discusión en las mesas y posteriormente la aprobación de nuestro reglamento. Yo nada más propondría una tercera opción, en el sentido justo en el que lo estás mencionando. ¿Por qué? Porque si se debe analizar, efectivamente, pongamos un punto medio. Yo pongo 15, 16, 22 y 23. No sé qué les parece. No es una propuesta que se va muy lejos de lo que teníamos, la inicial, y que se acerca a la otra. Entonces, son 2 días, 15, 16, 22 y 23. Ajá. Lunes y martes y lunes y martes. Perdón, 15, 16 y 22 y 23. Y segundo la moción de que se nos dé un espacio para las mejores condiciones de trabajo, que todos incluso estemos aquí para cualquier tema de discusión, para cualquier pregunta, para cualquier análisis, poder estar en contacto. Bueno, entonces son 2 propuestas a votación. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, pero que nos podamos ya ir con las fechas y con el horario establecido, ¿no? Para las mesas de discusión. Y bueno, estamos pasando un ojo apartado en los correos porque nos vamos a eliminar todos los documentos. No sé si ya la regresamos. Y perdón, la otra es que ya está la corrección del acta de la sesión pasada, nada más para las firmas. Que se las podamos pasar, ya está la corrección acá. Paso esta de una vez es la corrección del acta pasada para el tema de la firma, por favor. Ok, si ya no hay ningún punto que vamos a agregar al planteamiento, pasamos al tema de votación. Para citar en tiempo informal a las mesas de trabajo a los integrantes del consejo.
Está el tema de las dos propuestas. La primera, 15, 18, 22 y 25, de 18 a 20 horas. Lugar está por, está por confirmar. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 15, 18, 22 y 25 es la propuesta inicial. La primera. Ajá, 15, 18, ¿sí que repito? 15, 18, 22 y 25, de 18 a 20 horas. 15, 18, 22 y 25. Así es. Sírvanse, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 5. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Somos 6. Quedan aprobadas las fechas 15, 18, 22 y 25, de 18 a 20 horas. Digo, si no hay más por el momento, creo que podemos finalizar con la sesión. Nos quedamos con los correos, enviamos todos los documentos a todos los integrantes de la sesión. ¿Publicamos al alcance las hojas? Sí. Sí, por favor ya, y en el otro se toma la votación también. Perdón. Los compañeros invitaban a una mesa de trabajo terminada la sesión. ¿Se va a llevar a votación o...? No, porque es externa a la mesa de consejo. Nada más pediría un espacio donde pudiéramos platicar, generar esas condiciones que necesitamos para arrojar algunas impresiones. ¿Podría ser aquí? Si no hay reunión ahorita, podemos. Nada más déjenme revisar el tema de la mesa, digo, por las propias actividades que hay que desarrollando aquí, si no, puede ser aquí sin ningún problema.